Les comentaba que el día de hoy lo que vamos a ver son funciones. Ustedes ya han interactuado utilizando funciones y probablemente en algún otro programa también han interactuado haciendo funciones. ¿Cómo así? En algunos programas que hemos escrito, ustedes han utilizado funciones que son del sistema, específicamente de una librería que se llama MAT. ¿Cuál han utilizado? Han utilizado la raíz cuadrada, han utilizado el valor absoluto, y ustedes han visto que en estas funciones, y la potencia, si no me recuerdo, han visto que en estas funciones lo que hacen es que le dan el nombre de la función y dentro de los paréntesis ustedes le mandan pues los parámetros necesarios para que esa función opere. Anteriormente había explicado de que la función a nivel exterior es como una especie de maquinita que recibe ciertos valores que serían los parámetros para poder funcionar. ¿Qué necesitaría? Y esos parámetros pues son, bueno, como su nombre lo dice, son parámetros, o sea que de acuerdo a la situación yo le mando valores particulares. Eh, yo puedo escribir funciones de manera general y estas reutilizarlas ya específicamente. Las funciones me sirven para reutilización de código y también me sirven también como forma de organizar bloques de código reutilizables. Recuerdan que les hablé de que nosotros podíamos tener un problema a nivel general e ir partiéndolo en pequeños subproblemas. Entonces podemos relacionar esas funciones a que resuelvan ciertas cosas bien específicas. Las funciones no deben de ser muy extensas, realmente deben de ser bien cortas y que realicen un objetivo en específico, y luego tener un programa que reutilice todas estas funciones. Es la mejor práctica que se debe de seguir. Bien, ¿cuál es la estructura de una función? Bueno, haciéndoles también la analogía, si ustedes han utilizado Excel, ustedes han mandado a llamar por ejemplo, funciones de suma, que lo que hacen es que agarran una serie de celdas que ustedes seleccionan y esa serie de celdas pueden contener distintos valores que ustedes los pueden ir cambiando y automáticamente se va actualizando la suma, ¿verdad? Por bajo ustedes no saben cómo hacer ese conteo, esa suma, conjunto, hay una función por ahí, hay funciones que son financieras. Eh, Ustedes no saben cómo trabaja esa maquinita, únicamente saben que les devuelve un valor que esperan que se comporte como se llama la función. Si yo le mando un valor que se llame suma y me pida dos números, pues lo que espero yo es que me sumen esos dos números, ¿verdad? Si la función se llama raíz cuadrada, espero que me devuelva una raíz cuadrada, no que me devuelva una potencia. Entonces también eso es muy importante, limitar lo que puede hacer una función, ¿verdad? Debe de tener un solo objetivo en específico y realizar solamente una cosita, bien simple. Las funciones a nivel general pues contienen tres elementos. Eh, el valor que retornan, el tipo de valor que retornan, el nombre de la función y los parámetros que va a recibir esa función. Ya a nivel de escritura de código, tenemos otro elemento que es el nivel de acceso. Puede ser público, privado, etcétera. Esto lo verán en otra clase. Y en este caso particular, como estamos utilizando una clase que es estática, entonces le vamos a agregar una palabra que se llama static. Pero fundamentalmente solo debería de tener el tipo de retorno de datos que devuelve. O sea, si yo le mando una suma, yo espero que me devuelva un número, ¿verdad? Ya sea entero, flotante, decimal. Entonces puede ser que espere que me devuelva entero. Si mando una potencia, yo espero que me devuelva un tipo de dato, ya sea doble, float, etcétera, ¿verdad? Depende también del valor que yo le voy a mandar. Puede ser que también solo espero en entero, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Sería, por ejemplo, el tipo de dato, el nombre que le voy a poner a esa función y los parámetros que recibe.
En este caso particular, por ejemplo. Lee, ¿Vale? no sé si está compartiendo pantalla o... Oh, espérame, lo siento. Ok. Pero no se perdieron en esa línea, ¿verdad? Sí, bueno, no estaba escribiendo nada de código ahorita. Solo escribí esto. El tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Puede ser que reciba o no reciba parámetros, ¿sí? O reciba n cantidad de parámetros. Lo ideal es que una función no reciba muchos parámetros, ¿verdad? A lo mucho 3. Y si no, se tienen que utilizar otras técnicas como mandar a un objeto, etcétera, pero esa es otra clase. Pero fundamentalmente el tipo de valor de retorno puede ser entero, puede ser flotante, puede ser string, puede ser decimal, puede ser un booleano, etcétera. O también puede hacer que no retorne algo. En este caso sería void. Apunten eso, muy importante. Si no quieren que devuelva un dato, entonces se marca como void. En este caso, luego sigue el nombre de la función y luego siguen los parámetros que va a recibir. Para una potencia, yo sí necesito, o para calcular el valor de una potencia, sí necesito dos parámetros, comúnmente x a la n, ¿verdad? Bien, en su libro ustedes van a observar que ya tiene una estructura. Vamos a ver. Tipo de resultado, ya les hablé de esto. En nuestro caso no lleva la palabra reserva función, pero recuerden que esto es un código, entonces con esto saben que es una función. Y el nombre de la función, una lista de parámetros, y luego un inicio y un fin. Y luego esto que vamos a ver que es, que acá dice devolver, nosotros le llamamos return, que va a ser el valor que retornamos. Y luego el código que nosotros tenemos. Recuerden que inicio y fin para nosotros los bloques de código son la llave, ¿verdad? Abrir y cerrar llave. Bien, entonces voy a hacer un ejemplo aquí sencillo para que ustedes lo puedan observar. Vamos a empezar. Voy a hacer una solución en blanco para que luego coloquemos varias funciones ahí y las podemos utilizar. Bueno, ustedes pueden observar que tenemos una clase que se llama program. Dentro de esa clase program hemos estado trabajando en este punto de entrada que se llama main. Todo programa debe tener un punto de entrada. Pero si ustedes observan bien, main es una función que no devuelve nada y recibe ciertos parámetros. No hemos visto a detalle esta main, pero básicamente lo que hace es que si por línea de comando yo le mando una serie de parámetros, esos son los que él recibe a través de esta variable que se llama args. Ahora, si yo quiero escribir mi propia función, recuerdan que, por ejemplo, en math, ok, vamos a ver. Nosotros teníamos una serie de, a veces, una serie de funciones que recibían ciertos valores. Por ejemplo, ¿qué hacía esta? ¿Recuerdan? El valor absoluto. El valor absoluto. Ok. Pero no sabemos cómo se calcula el valor absoluto. Probablemente también nosotros podemos escribir esa función. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir, digamos, una función. Bueno, recuerden, ¿verdad? El nivel de acceso, en este caso particular vamos a ponerle static. Ya luego les explico qué significa porque estamos trabajando en esta clase. Luego vamos a hacer una función que se llame absoluto.
me va a retornar, perdón, me va a retornar, digamos, un entero y yo voy a recibir un valor X. ¿Sí? ¿Por qué me lo marca en error? Porque él está esperando que devolver un entero, lo cual no le estoy haciendo. ¿Cómo le voy a decir que me retorne un valor? Con la palabra reservada return. Entonces voy a declarar una variable que se llame valor absoluto. Y es la variable que voy a retornar. Aún no ha hecho lógica acá, ¿verdad? Necesito inicializar. No he hecho lógica acá. No he, o sea, ahí prácticamente si la mando a llamar, pues me va a devolver 0. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que yo puedo reutilizar este código. No se pierdan, acá está mi punto de entrada y esta es la definición de una función que yo le he llamado absoluto, que voy a escribir su lógica. Lo importante de esto es que, por ejemplo, yo puedo utilizar mis funciones para trabajar con ella. O sea, ya no necesariamente tengo que escribir la lógica de cómo se hace el valor absoluto, sino que mando a llamar la función. Les recuerdo, esto no tiene lógica todavía, ¿verdad? A ver, ¿estamos bien acá? Al menos con la definición, a esto se le conoce como el llamado de la función. O sea, estoy llamando a la función, le doy ese parámetro, ella va a hacer sus cálculos y me va a devolver eso. ¿Dónde está el código que hace todo eso? Se encuentra en esta definición que está acá. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí, Ok. sí. Ahora, ¿cómo harían ustedes para calcular el valor absoluto a un número? ¿Cuál sería el algoritmo? Bueno, si pondría que si la variable es menor que 0, lo multiplica por negativo 1. Correcto. Si la variable es negativa, en este caso el parámetro que recibo es menor que 0, con eso le estoy diciendo que es negativo. Entonces, el valor absoluto va a ser igual a la variable que recibo por menos 1. Y eso lo hace positivo, ¿verdad? Ahora, si recibo un positivo, no es necesario hacer este cálculo, ¿ven? ¿Lo ven? Sí. Ahora bien, entonces, hagamos un par de escrituras de líneas acá en la consola para ver cómo funciona esto. Voy a escribir el valor absoluto de ese cálculo y en teoría debe de darme... disculpen que estaba escribiendo, estoy monoprocesador ahorita. Debe darme 5, ¿verdad? En todo caso. Vamos a correrlo. Ahí está. Acá hay muchos matices. Yo ya le puedo pedir al usuario que ingrese un valor, etcétera, o leerlo de una serie de valores predeterminados, qué sé yo. Lo importante es esto, ¿sí? Ver que yo puedo escribir bloques de código reutilizables para poder mandarlos a llamar, ¿verdad? Yo lo puedo mandar a llamar cualquier cantidad de veces. No tengo que estar escribiendo esta lógica todo el tiempo. A ver, si quisiera escribir una función de potencia, por ejemplo, ¿cómo se haría una función de potencia? ¿Cuáles son los parámetros que necesito para calcular una potencia de un número? Ocupa la entrada, el número que quiere calcular la potencia y otra variable de la potencia. Serían dos, ¿verdad? X, normalmente se le llama xn, ¿verdad? X elevado a la n, ¿sí? Entonces voy a hacer el mismo ejemplo. Lo estoy trabajando con enteros, ¿verdad? Puedo trabajarlo con otro tipo de datos, pero ahorita estoy devolviendo enteros. Que se llame potencia. Necesito dos valores, uno para x y otro para n. Por convención se le llama x a la n
Se le llama X y N, ¿verdad? Lo mejor y lo recomendable, ya hablando un poquito de buenas prácticas, es que los parámetros tengan y los nombres de las funciones tengan buenos nombres. Nombres que no den ambigüedad, nombres que sean claros, que denoten lo que hace la función, al igual que sus parámetros, ¿verdad? Normalmente no es buena práctica utilizar este tipo de abreviaciones, pero ahora por las convenciones que hay a nivel matemático se conoce que x elevado a la n es casi un estándar, ¿verdad? Podríamos ponerle también los nombres de lo que significa x, valor, y lo que significa n, ¿verdad? Ok, entonces voy a necesitar una variable para devolver ese resultado. En este caso le voy a llamar potencia. La voy a empezar en cero. Y lo que voy a devolver es ese número potenciado. ¿Cómo haría yo entonces para potenciar ese número? Entonces lo puedo hacer con un for, ¿verdad? Irlo multiplicando. Recuerden que la potencia, por ejemplo, la potencia de 1 sería la misma x, la potencia de 2 sería x por x, la potencia elevada a la 3 sería x por x por x. Entonces, básicamente es un ciclo que se repite para eso. Entonces, lo puedo hacer a nivel de for. Puedo empezar en 1 y tiene que ser menor o igual a n. Por ejemplo, si son 3, van a ser 3 iteraciones, ¿verdad? Y si lo empezaron en 0, pues va a empezar en 0 acá y esto es menor a n. Y va a ser, y voy a iterar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ok, el valor de la potencia va a ser igual a, en este caso sería ir acumulando, ¿verdad? En este caso sería x. Entonces vamos a probar eso. ¿Qué sería 2 a la 2? Vamos a hacer otro apartado acá. Mando a llamar, perdón, me he estado saltando un par de pasos acá. Ahora acá declaro una variable, mando a llamar mi variable y por ejemplo vamos a elevar este número, digamos a la 3. Sería 8, ¿verdad? El resultado que esperaría. Sí, Menos que nos hayamos equivocado en la lógica. Oh, sí. Pero por 0, ¿verdad? Empecé fundamentalmente mal con la declaración de esta variable. Porque todo número elevado a la 0 es el mismo número, ¿verdad? Entonces sí, debería iniciar en 1, ¿verdad? Y ahí que dice potencia por igual, ¿qué significa eso? Es un acumulador. Es el valor de la potencia por x. ¿Lo ve? Recuerdan que habíamos hecho en algunos ejemplos x más 1, ¿sí? ¿Cómo se abrevia eso? Más igual x, ¿verdad? Lo puedo cambiar acá, o sea, poner el valor de x acá y cambiarlo para decir esto. No, perdón. X. Acá pondríamos esto.
Siento que estoy perdiendo en algunas partes. Acá. Es un acumulador, o sea, empieza en 1 y va a multiplicar la primera vez 1 por x, lo cual va a dar 2 en este caso. Y después va a multiplicar ese 2 que tiene guardado x, potencia por la x. Entonces sería el resultado que dio 2 por 2. Y después sería 4, ¿verdad? Lo que tiene. La otra pasada sería 4 por x, que sería 4 por 2. ¿Lo ve? Bien, y así podemos seguir probando, ¿verdad? Varios números, elevar a la 10. Sería 1000, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que hacer varios escenarios, por ejemplo, ¿qué pasa si le mando 0? ¿Qué pasa si le mando un número negativo? Hay varios matices que todavía no están implementados acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si elevo 10 a la menos 3? Totalmente erróneo la función que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces podemos modificarla a manera de que me haga ese cálculo también, ¿verdad? ¿Qué es 10 a la menos 3? O x a la menos n. 1 entre x a la n, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bien, pero esos matices lo podemos, no es parte de esto, ¿verdad? Lo que les puedo decir es que sí hay que ver todos los posibles casos que nuestra función va a recibir y resolverlos. Voy a parar la grabación acá.